Hay cosas que nos cuestan un riñón. Sí, es que Cuidado. anoche A justamente veces hasta los dos. preguntábamos ¿cuánto cuesta un ¿Cuánto riñón? cuesta un riñón? Por Y ejemplo, yo- dice, eso cuesta más que un riñón. Eso Sí, cuesta un pues, riñón. Miren, nosotros vamos a hablar de riñón. Porque este jueves 9 de marzo fue el día del riñón, ¿verdad? así es. Entonces, el riñón y cómo cuidarlo. Con ese tema vamos a recibir a un especialista. Se trata del doctor Johnny Núñez, Así es. nefrólogo. Doctor, acérquese Johnny, ese micrófono, ese por micrófono favor. es suyo. Lo antes expresado no tiene que ver nada con usted. Es verdad que eso cuesta un riñón y pico, pero vamos a hablar de riñones. Profesor, empecemos diciendo, ¿para qué sirven los riñones? ¿Y por qué si un ser humano puede vivir, según la ciencia, con un solo riñón, ¿Por qué tenemos ¿para qué tenemos dos? Claro. Soy yo que Sí. estoy aquí. ¿Para qué se debe, profesor? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Muy gracias bien. a Dios. Muy Qué bien. bueno, gracias por la invitación. En realidad no sé por qué siempre ponen al riñón cuando quieren costear algo del cuerpo, pero bueno, ya eso son tradiciones que existen. Yo creo que justamente sería por eso, porque como uno puede Como- vivir con uno y pero le ajá, ponen pero- dos, tú puedes vender el otro. Sí, Hay dos pero cuesta pulmones, hay mucho. dos ojos, Oye, es verdad. entonces ¿por qué no otro órgano? Es verdad, es verdad, es verdad. es verdad. Gracias, muchachos. Miren, el cuerpo humano tiene dos riñones, generalmente. Hay personas que nacen con uno, pero particularmente el cuerpo humano tiene dos riñones y tiene varias funciones. Una de las principales es la formación de la orina. A través de la orina, el cuerpo tiene la capacidad de botar todos esos desechos que ya el organismo no necesita. También los riñones controlan el agua del cuerpo. Controlan también los electrolitos que tienen que ver con el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo. Juega un papel muy importante en la parte del control de la presión arterial. También tiene un componente de producción de hormonas como por ejemplo la eritroproyectina, que Ajá. es una proteína, una hormona que influye bastante en la formación de glóbulos rojos, la hemoglobina. Y también controla, ahí es donde se activa la vitamina D, que es una vitamina muy esencial para el reajuste del calcio y el fósforo. Es decir, tenemos un conglomerado de funciones de riñones, principalmente las que le he mencionado anteriormente. Tengo una duda. ¿Qué cantidad de agua realmente uno debe tomar para mantener bien los riñones? Sí, pero antes de eso, Ajá. vamos que no se me vaya esa pregunta. Queda la segunda por preguntar con la cual introdujimos. ¿Es cierto que se puede vivir con un solo riñón? Y si es así, ¿por qué tenemos dos? Sí, sí, el cuerpo humano tiene la capacidad de vivir con un solo riñón. En situaciones, por ejemplo, ya sea de traumatismos, ya sea de donación de órganos, el cuerpo, ese riñón, tiene la capacidad de sustituir de manera global como si estuvieran los dos. ¿Qué hace ese riñón, por ejemplo? Que el riñón tiene, cuando están los dos, tienen un tamaño X y ya cuando se extrae uno por cualquier causa, ese riñón se pone un poco más grande. Oh, es Y adaptable. entonces se adapta a esas funciones. Y bueno, de que tengamos dos riñones, ya eso es parte de la genética y de la evolución del cuerpo humano. Esa sería principalmente la causa de... Pero sí, el cuerpo humano tiene la capacidad de... ¿Y más o menos en cuánto oscila un riñón por ahí? En precio, Sí. no puedo, yo no sé ese dato. Tú no manejas esa información. No. Y No, es riesgosa esa operación. No, ya estamos hablando de la donación de Sí, riñón. vamos a suponer, ¿no? Pues también de negocio. No, Pues de si la ya, donación de si riñón, ya que aquí oímos, no hay negocio de Eso venta es- de órganos. El No tráfico existe. de órganos es ilegal, es totalmente Claro. ilegal. pero Eso está no bien regulado, hermano. Es que nosotros En vamos a hablar este de lo que no está país. regulado. en este país, ¿verdad? Sí. O sea, que si mañana Qué hay cosa una... con este muchacho. Pero espérate. Pero si ya él dijo que se puede vivir con uno, ¿verdad? Sí. Y hay dos. Pero aquí se donan muchísimos riñones. Pero es que se donan. Yo estoy preguntando que si se pueden vender. Bueno, ese dato no sé. No, eso no se maneja. De que, ay, yo me levanté hoy y dije, Por supuesto Juanra, que no. tengo que porque resolver un Por problema. eso que no, porque todos los negocios tienen que estar regulados Exacto. y eso no está regulado. Eso es ilegal, eso es tráfico de órganos, entonces para... Todo Pero lo que yo, tú pero, co- yo- pero yo estoy autorizando, yo No, estoy no. Es con- que eso no está regulado, es ilegal. Todo lo que usted compra o vende allá afuera está regulado por una ley, aunque usted crea que no. Pero Todo. está bien, yo entiendo ese punto, pero yo Él entiendo va a que es seguir. ilegal si tú lo estás extrayendo sin mi consentimiento. No. Si yo estoy... Ok, doctor, volvemos a esto. Claro. ¿Qué cantidad realmente de agua debe uno tomar para mantener bien los riñones?
Mira, la hidratación es esencial para los riñones, generalmente como el aceite para el motor. Es decir, se necesita una cantidad de agua para que esos túbulos, que esa función renal, pues se mantenga lo más hidratada posible y de esa manera también el funcionamiento del riñón se mantenga lo más exitoso y lo más estable posible. Dependiendo de, obviamente, de las necesidades básicas y de lo que tú haces, pues también influye mucho la cantidad de agua. Porque no es lo mismo que quizás usted trabaje en una oficina a que usted trabaje en una construcción, porque las necesidades son diferentes. Por eso el escenario se individualiza, qué hace el organismo, qué hace el individuo, y generalmente uno regula esa parte. La hidratación generalmente puede oscilar entre 12 litros de agua en el día de manera global, pero se individualiza el paciente dependiendo de la necesidad, como te comenté al principio. Mira, tú sabes que el dominicano inventa mucho. Háblame de la piedra en el riñón. Pero primero termina esa parte que después hay otra preguntita que va por esa línea. Sí, sí. La piedra en el riñón, ¿es realmente una piedra? ¿Qué es lo que se forma? Sí, sí. Cuando hay afectación de la cristalización, porque la piedra se produce porque se producen primero en cristales. Esos cristales precipitan. Y al precipitarse, es decir, al estar en la orina, se juntan y es donde se forman las piedras Se o la petrifican. Exacto, se forma, se pone ahí en la parte de la pelvis renal y es donde se produce la famosa piedra de los riñones, lo que el nombre científico es la litiasis renal. Eso es algo, es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como cualquier otra enfermedad, y sí, obviamente hay que ponerle atención en esa parte. ¿Por qué se produce este fenómeno y qué es lo que le hace más daño a los riñones? Bueno, hay diferentes causas, desde causas genéticas, es decir, que tú nazcas Ok. con una predisposición a formar porque hay una deficiencia de alguna sustancia en el cuerpo, alguna proteína, alguna enzima, hasta incluso causas ambientales, cuando hay poco acceso al agua, cuando tenemos una comida bastante copiosa, cuando hay una comida con altos contenidos que decir, desbalanceada, que son principalmente las causas relacionadas con la litiasis renal. Doctor, ¿los riñones se deben chequear permanentemente como otros órganos del cuerpo? Sí, dentro de la consulta general hay un acápite que habla de la función renal y es importante que el médico que esté evaluando se haga hincapié en esa parte. Entonces, de manera rutinaria sí se debe de chequear. Ahora, hay pacientes que pueden tener predisposición. Por ejemplo, yo tengo mi madre, mi padre que tienen una afectación del riñón, o mi hermano, o un hijo, o etcétera, etcétera. Pues esos pacientes pues deben de tener una evaluación mucho más cercana de su función renal. Y obviamente el paciente que es hipertenso, el paciente diabético, que actualmente son las dos principales enfermedades que afectan al riñón de manera directa, tienen que tener una evaluación muy cercana con el nefrólogo. Estamos conversando con el doctor Johnny Núñez, nefrólogo. Hablamos sobre el riñón. Si usted quiere llamarnos, puede hacerlo al 809-682-9850, 809-682-9850, si tiene alguna inquietud o alguna pregunta para el doctor. Johnny, ¿cuáles alimentos afectan nuestros riñones? De manera directa, lo que afecta es la desproporción de los alimentos que tú consumes. Okay. Porque generalmente todo se debe de regularizar. La sal se controla, las proteínas se controlan, los carbohidratos se controlan. Se deben de agregar minerales, vegetales, vitaminas a la dieta. No hay un medicamento así per se, pero sí la proporción en cómo tú lo ingieres y cómo está distribuido en tu dieta. Porque si tú nada más comes una dieta copiosa en carbohidratos, pues lo estás haciendo de manera desbalanceada y eso te está afectando. Doctor, ¿los riñones se pueden enfermar por separado? Y se pueden enfermar por separado y si es así, uno puede afectar el otro. Sí, pueden haber enfermedades que afectan solamente un solo riñón y el otro se encuentra intacto, como por ejemplo que haya un tumor en un solo riñón y el otro está totalmente normal, que el paciente tenga una piedra en un solo riñón y el otro también esté normal, pero también hay enfermedades que afectan de manera conjunta, como afectaciones genéticas, la misma hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que son lamentablemente enfermedades que afectan a ambos riñones. Pero mayormente también hay condiciones urológicas
que afectan un solo riñón o una vía renal y otra no. Sí puede existir. Si se me enferman los dos Que riñones, Dios te libre. Dios me libre, estoy en sentido figurado. Gracias, Dios me libre. Gracias, Rafael. Si me enferman los dos riñones de manera irreversible, ¿qué solución tengo si no encuentro un donante? Tenemos las terapias de sustitución renal que están para esos individuos que tienen una enfermedad renal avanzada. La enfermedad renal se divide en estadios, del 1 al 5. Mientras más grande es el número, pues peor es la función renal. Aquellos pacientes que ya están en estadio 4 o estadio 5, que son enfermedades o estadios muy avanzados, pues ahí se debe de hablar de terapia de sustitución renal, que es, bueno, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal y el trasplante renal. La parte del trasplante, que es una de las principales terapias que se debe de implementar, tiene un rejuego y tiene una preparación. Por ende, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Hay ciertos estudios que se le realizan al paciente y en esa parte se puede hacer un trasplante preventivo, pero hay ocasiones que hay que hacer un trasplante ya el paciente estando en una terapia de sustitución renal como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. ¿Cómo está el capítulo de donación de riñón en el país? ¿Se hacen con regularidad? ¿Y cuáles son los pares donde se puede encontrar? Aquí en República Dominicana hay instituciones que hacen el trasplante renal, donde es una consulta especializada. Uno deriva el paciente a la consulta de trasplante renal. Es el médico trasplantólogo capta al paciente, le hace una especie de rigurosidad en cuanto a analíticas y evaluaciones y también de otros especialistas. Tiene que haber una compatibilidad, ¿verdad? Y entonces hay que ver el escenario como está, ¿verdad? Okay. La compatibilidad va a depender mucho de cuán cercano es la familiaridad. Se ha visto que obviamente los pacientes que tienen hermanos, hermanas, hijos, padres, son pacientes que tienen mucha compatibilidad para producir el trasplante renal. Pero también de otra manera, hay pacientes que aunque no tienen familiaridad, pues también tienen compatibilidad con otras personas, aunque no sean familia. ¿Qué tomar en cuenta para cuidar nuestros riñones, doctor? Dentro de los principales factores que se toman en cuenta es tratar de llevar una vida lo más saludable posible, una ingesta aumentada de líquidos y que ese líquido sea principalmente agua, una dieta balanceada, hacer ejercicios de manera rigurosa, tener una vida activa, también tener una vida sexual activa y responsable. Que la vida sexual activa, ¿qué? Espérate, que Sí. sirve para los riñones también. Sirve para la salud en general. Exacto. Entonces, una vida sexual activa y responsable Claro. es salud. Entonces, también eso se repercute en el riñón, porque el riñón no es que está desconectado de todo el cuerpo, ¿verdad? Exacto, excelente. De igual manera, chequearse sus riñones de manera Periódica. gracias por la palabra. De manera periódica, si usted es hipertenso o diabético, sabe que tiene que ir al nefrólogo o tiene alguna condición también que lo relacione con la enfermedad. Nunca automedicarse, por favor, porque hay medicamentos que pueden afectar el riñón y usted no lo sabe. Entonces, tiene que ser bajo prescripción médica. Y eso es uno de los principales acápites que uno toma en cuenta en el paciente y decírselo. Bueno, gracias, doctor. El doctor Johnny Núñez, nefrólogo, ha estado con nosotros hablando sobre el riñón. ¿Dónde conseguirle a usted, doctor? Yo estoy en RenalMed, que está en la Plaza Sol de Toledo. Ahí tenemos la parte de la consulta de nefrología y otras consultas especializadas. Y también tenemos la parte de la terapia de sustitución renal en hemodiálisis con agua ultra pura. Así que ahí nos podemos encontrar. Redes sociales, doctor. Sí, tengo mi red social como Instagram, JN Nefrólogo. En Instagram, JN Nefrólogo, me pueden encontrar ahí y los datos relacionados donde nos podíamos contactar. Muchísimas gracias, doctor Johnny Núñez, Gracias nefrólogo, a ustedes. ha estado con nosotros. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por un día más juntos en este Tomando el Rumbo. Nos reencontramos mañana a las 3, Gaby.